El temor versus la fe. El temor contrario a la fe, para que me entienda, sería la frase correcta. Vamos a comenzar a grabar en video y en audio. Quiero decirle que el video del domingo pasado ya está en internet, por si usted lo quiere ver, escuchar. Ya está en internet. Primera de Juan es una epístola de las últimas que está por ahí casi al final. ¿Ya la tiene? Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 18. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad y tu amor. Tú permaneces fiel por los siglos de los siglos, Señor. Tu palabra nunca falla, Padre. Tu palabra es nuestro alimento, medicina nuestro cuerpo, Señor. Te exaltamos por esa palabra que salió de tu boca, Señor. Creemos en tu palabra, Señor, y hoy desatamos, te pedimos y declaramos sobre cada uno de nosotros espíritu de revelación y de sabiduría, tal como lo hiciera el apóstol Pablo en Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es la herencia en los santos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Señor de este lugar, el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Maestro, tú eres el guía, que de nuestros labios solamente salga tu palabra, Señor, y no nuestro pensamiento humano, Señor. Que sea tu palabra la que sea exaltada en esta mañana, Señor. Que sea tu poder que traiga esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para que cada cuerpo, cada alma sea renovada, cada entendimiento, pensamiento, en el nombre de Jesús sea cautivo a la obediencia a ti y a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús te amamos, Espíritu Santo. Ahora tú toma el control, Señor, de este lugar, de esta reunión, Señor, y reparte, Señor, los dones y manifestaciones tuyas, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a la necesidad de cada uno de los oyentes, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene temor, miedo, duda, todas las personas que andan en temor no han sido perfeccionados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo somos perfeccionados en el amor? A través de la palabra que salió de la boca de Dios, creída en nuestro corazón, implantada en nuestro corazón. Usted puede tener la palabra en su mente y repetirla como un perico, ¿sí me explico? Pero si no la baja de su mente a su corazón, no tendrá ni un efecto en el mundo espiritual, mucho menos en el mundo material. Debemos de bajarla y de creerla. Aquí en nuestro corazón debe estar. Somos perfeccionados en el amor a través de entender el perfecto amor que es Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted es perfeccionado en el amor y el temor automáticamente sale. ¿Cómo usted puede decir que conoce a Dios? Si yo le preguntara, ¿conoce al Señor Jesús? ¿Qué dirían ustedes? Sí. ¿Conocen a nuestro Padre Celestial? El Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿usted lo conoce? ¿Sí? Bueno, ¿conoce la manifestación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo? Muy bien. Entonces, el conocer a Dios, el conocer el perfecto amor, que es Dios, nuestro Padre Celestial, entonces todo temor se tiene que retirar. El temor es una falta
de fe, el temor es incredulidad manifiesta, el temor simple y sencillamente es no confiar en aquel Dios que conocemos. Si conocemos a Dios, vamos a entender una de las cosas importantes, que Dios es fiel. Es decir, fiel significa que nunca falla. Y si a uno de ustedes cree que le ha fallado, no ha sido Dios. Somos los seres humanos que hemos fallado en conocerle, en entenderle y conocer su perfecta voluntad. Romanos 12:2 dice, y 12:3, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente hay 3 voluntades en Dios: buena, agradable y perfecta. Nunca habrá una mala voluntad. Y cuando nos referimos a mala voluntad, nos estamos refiriendo, es que no hay un mal pensamiento de Dios hacia la humanidad que Él creó. No hay un pensamiento de enviar un terremoto para destruir. No hay un pensamiento en enviar una enfermedad para matar a alguien, a un ser humano aquí en la tierra. No hay un pensamiento de Dios que pueda traer un accidente para que muera alguien a corta edad. Nunca habrá una mala voluntad en Dios, siempre habrá una buena, agradable y perfecta. Y la diferencia entre la buena, la agradable y la perfecta no depende de Dios, depende de cada quien que le crea a Dios. Conforme a la medida de fe que fue repartida a usted, usted le cree a Dios cuando estimula su fe a través del conocimiento de la palabra, y de acuerdo a esa fe con la que usted va creciendo y renovando su mente, se va haciendo la buena, se va haciendo la agradable y la perfecta. La buena es que si viene enfermo, Dios lo sana. La agradable es que se enferma, si le daba gripa cada mes, cada 2 meses, se va a empezar a enfermar a lo mejor cada año. Y la perfecta es que vive en salud divina, como dice la 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Yo deseo, dice el Espíritu Santo, que seas prosperado. Mire, vaya a la 3 de Juan 2. Tercera epístola de San Juan, ahí donde estamos, son 2, 3 hojas más adelante. Capítulo único y el versículo 2. Palabras dadas por el Espíritu Santo al apóstol Juan. Amado, yo deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Cuando él se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que la gente esté pobre toda la vida, o que esté enfermo, o que esté oprimido, o que se tenga que morir a corta edad, o que un niño tenga que morirse en el vientre de su mamá, que ni siquiera pueda ver la luz. ¿Esa será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el deseo. Y el deseo de Él es que usted sea prosperado en todas las cosas. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no solamente en una, sino todas. Y luego dice, y que tengas salud. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengas salud, porque muchos dicen y creen, es que la voluntad de Dios es que yo esté enfermo con esta enfermedad incurable. A lo mejor esa es la voluntad de Dios, porque Dios a lo mejor tiene un propósito con esa enfermedad. Dios nunca va a tener propósito con enfermedades. Dios va a tener solamente propósitos de acuerdo a su poder manifiesto aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que usted vaya a deshacer las obras del diablo. Ese es el propósito de Dios, no hay más. No contribuir con el diablo, sino deshacer las obras del diablo. ¿Está entendiendo? ¿Cuándo contribuimos con el diablo? Cuando rescatamos a alguien de las tinieblas, lo salvamos, para luego hacerlo más hijo del diablo, como dijo el Señor Jesús a los fariseos. Ustedes dicen, recorre cielo y tierra para hacer un prosélito, pero cuando viene a ustedes lo hacen más hijos del diablo. ¿Por qué razón? Lo pueden salvar para que se vaya al cielo, pero no van a ayudarle a través de la palabra a que viva una vida de éxito y de abundancia aquí en la tierra. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo no vino a que usted esté enfermo toda la vida. No fue, la venida del Mesías no fue con ese propósito. La venida del Mesías no fue para que usted tuviera que morir de un accidente o que se cayó de un caballo. La venida del Mesías no fue para que usted pasara un carro y le aplastara la cabeza y le salieran todos los sesos. ¿Se escucha feo? Sí se escucha feo, ¿verdad? ¿Por qué lo decimos? Por nuestros amigos de internet, para que
puedan captar la dimensidad de lo que representa echarle la culpa a Dios de las cosas malas que suceden aquí en la tierra. ¿Ustedes creen que Dios, imagínense, Dios los amó tanto que envió al Señor Jesús para rescatarnos de las tinieblas, pero de repente fue el propósito de Dios que me cayera de un carro y pasara un trailer y me aplastara la cabeza? Y fue Dios el que me quiso llevar antes de tiempo. Imagínense, es totalmente fuera de lo espiritual, fuera de toda, ya no puedo decir lógica, fuera de todo pensamiento humano. El creer que Dios va a operar en los dos reinos. Dios nunca va a operar en el mundo de las tinieblas. Satanás y el mundo de las tinieblas son los que matan, hurtan, destruyen, enferman, envían accidentes, terremotos y todo lo malo. Entonces Dios no va a contribuir con el mundo de las tinieblas. Es más, Dios no tiene siervos de las tinieblas. ¿Está entendiendo? Los siervos de Dios son los hijos del Dios viviente. Y aquí aparecimos para deshacer las obras del diablo. No aparecimos para crear una religión más. No aparecimos para un concepto más de algo que se me ocurrió a mí en mi mente organizar aquí en la tierra. No. Aquí exclusivamente aparecimos para exaltar el nombre de Jesús, darle un nombre que es sobre todo nombre y deshacer las obras o hacer las mismas obras que Jesús aquí en la tierra. Ese es el objetivo. ¿Qué impide que se hagan las obras de Jesús? Uno de ellos, uno de los elementos es, en primer lugar, el temor. El temor es todo lo contrario a la fe. El temor es la misma fe que Satanás la tergiversó, la volteó, la trastornó y la convirtió en temor. ¿De dónde proviene la fe? ¿De dónde sale la fe cuando el Espíritu Santo nos impulsa a un acto de fe? ¿De dónde sale? De su corazón. Dijo el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted comienza a hablar porque hay abundancia de palabra en su corazón. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde proviene el temor? También de aquí. Cuando alguien tiene miedo al fracaso porque va a iniciar una empresa o un negocio nuevo, ¿de dónde cree que viene el problema? En primer lugar se manifiesta, la primera es pensamientos negativos. Pero ese pensamiento negativo, inmediatamente, cuando usted se lo lleva a su corazón, aquí es donde se le va a acelerar el corazón, cuando usted se demuestra que usted tiene temor a algo. No sé usted dónde se le demuestra a usted. O cómo se demuestra el temor en la vida de ustedes. ¿En que comen de más o que? Por lo menos a mí en lo personal, aquí mire, como una ansiedad y se me acelera el corazón. Así me ocurría anteriormente. El corazón haciéndole así muy fuertemente, eso es temor, miedo. ¿Miedo a qué? A lo que vendrá en el futuro. Miedo a que vaya a fracasar, miedo a que no sabe si va a vivir el día de mañana. Ese es el principal problema que tienen los hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque lo que es fe trae seguridad en Dios. Pero lo que es temor trae duda en Dios. Ahorita vamos a ver unos aspectos importantes. Espero que creo que nos quedamos por ahí en Marcos 4:24, miran lo que hoy dijo el Señor Jesús. Pero vamos a un aspecto importante. Estamos viendo la diferencia entre fe y temor, demostrando que el temor es contrario, es el lado opuesto a la fe. ¿Estamos entendiendo? El temor es el lado opuesto a la fe. Muy bien, entonces vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 4. La fe, cuando la ejercita, produce resultados de la manifestación de la bendición. Primera de Timoteo capítulo 4. Dice en el versículo 7. ¿Ya lo tienen? Mire, vamos a leer desde poquito antes para que vea que de qué está hablando el contexto, la historia.
Versículo 5, primera de Timoteo 4, 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. ¿De qué está hablando? Está hablando de los alimentos que usted toma con acción de gracias. Luego dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y luego dice, nutrido con las palabras de la fe. ¿Cuáles palabras? Las palabras que salieron de la boca de Jesús, las palabras de fe. Pero no nada más de la palabra de fe, sino de la buena doctrina que ha seguido. Recuerde que si hay buena doctrina significa que también hay mala. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué entendemos por mala doctrina? Mala doctrina es todo lo que se enseña sin revelación. ¿Qué hemos escuchado que se enseña sin revelación? Muchísimas cosas. Se ha enseñado dentro de ciertas religiones muchísimas cosas que no son verdad, por lo cual hay una manifestación de que no hay resultados. El evangelio debe dar resultados, mi hermano. Si el evangelio no está dando resultados, es que hay un error ahí, hay una doctrina errónea. Ahora, la doctrina errónea es porque la meten, porque quieren meter la fuerza. No, es por ignorancia, ¿me entiende? La mayoría de las veces es por ignorancia, pero aunque haya buen corazón en los ministros que las enseñan, pero hay ignorancia. Entonces, con ignorancia, simple y sencillamente, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es tan sencillo que la ignorancia no trae más que la manifestación de Satanás. Entonces dice, desechan las fábulas, dice el versículo 7. Desechan las fábulas profanas. ¿Qué es algo profano? Algo que daña la imagen de Dios, ¿verdad? Y que es una fábula, es un cuento. Es algo que le cuentearon hasta una vez. Que si usted moría aquí en la tierra sin Cristo Jesús, no importaba que se muriera siendo el peor de los pecadores. Lo que importaba es que su familia más adelante iba a pagar por oraciones para que saliera de un lugar llamado el purgatorio y pasara al cielo. Esa es una mentira que se dijo. ¿Quién la creó? San Agustín en el siglo IV. ¿De dónde? O siglo III, eso ya lo vimos un poquito, ¿verdad? ¿De dónde la tomó? De una filosofía de los griegos. ¿Quién fue el griego que escribió eso? ¿Recuerdan? Platón, ¿sí lo recuerdan o no? ¿De dónde lo tomaron? De Platón. Lo tomó San Agustín en el siglo IV y se retransmitió por generaciones. Una mentira. Es importante entender el origen de las cosas. Entonces, cuando estamos hablando de fábulas profanas, también podemos ubicarnos en algo que es un cuento que no existe, algo que no existe, pero que daña la imagen de Dios. Por ejemplo, ¿qué no existe? Lo que no existe, según las escrituras bíblicas, es que Dios envía enfermedades. Eso no existe. No va a encontrar usted en la Biblia que Jesús puso enfermedades a ningún ser humano. Si usted lo encuentra, le doy 10,000 pesos. Que Jesús enfermó a alguien, si usted lo encuentra, le doy 10,000 pesos. Sin embargo, dicen que Dios envía las enfermedades y Jesús vino a hacer las obras de su Padre. Y si Jesús vino a hacer las obras de su Padre y anduvo sanando a los enfermos y liberando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, Hechos 10:38, significa que Jesús y su Padre Celestial nunca envían una enfermedad. Esa es una fábula profana. ¿Por qué? Porque profana y daña la imagen de Dios, echándole la culpa a Dios cuando algo proviene de Satanás. ¿Me entiende? Eso es una fábula profana. Bueno, desechen, lo dice aquí, desechen las fábulas profanas y de viejas. Regularmente cuando dice aquí de viejas se trata de tradiciones, para que me entienda, más o menos. Luego dice, ejercítate para la piedad. De aquí viene la palabra piedad, significa el evangelio. Ejercítate para el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio completo. De ahí viene la frase de algunas iglesias que se llaman el evangelio completo, de la palabra piedad.
Usted se debe ejercitar para el Evangelio. ¿Cómo se va a ejercitar? A través del conocimiento y a través de la fe. Y a través de que salga por su boca lo que usted cree en su corazón. Usted cree en su corazón que Jesús es su sanador. ¿Qué va a salir de su boca? Gracias Dios porque me estás probando con esta enfermedad. ¿O qué irá a salir? Jesús, gracias porque por tu llaga yo soy sano. No importa las circunstancias ni lo que el diagnóstico médico diga, pero dice tu palabra que por tu llagas he sido sanado, y eso lo creo, lo recibo y lo declaro. Gracias Señor porque tú eres el que ya me sanaste hace más de 2000 años. Y usted comienza a expulsar por su boca lo que cree en su corazón continuamente, un acto de agradecimiento a Dios porque Él ya le sanó. Eso significa fe y ejercitarse para la piedad, ejercitarse para el Evangelio, hablar lo que está escrito, ¿me entiende? No hablar las fábulas. El apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros hablemos lo que está escrito, ejercitándonos para la piedad o para el Evangelio, no ejercitándonos para hablar fábulas profanas. ¿Está captando? Porque hay muchas personas que continuamente pronuncian la frase muy conocida que viene en Romanos, porque, ¿cómo va? Ya hasta se me olvidó. Digo, se me olvidó en el sentido de que no es así como la cuentan, pues. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si yo amo a Dios, una enfermedad me ayuda a un bien. Si yo amo a Dios, la muerte de un hijo me ayuda a un bien. Si yo amo a Dios, un accidente me ayuda a un bien. Y traen una frase de un error doctrinal en base a un análisis erróneo que se hizo de esa frase bíblica. Romanos 8:29, 8:28, ¿verdad? Muy bien. Entonces es totalmente incorrecta esa frase, no se traduce así en el griego y no existe esa manera de interpretación bíblica. Entonces, ¿por qué se cae en errores doctrinales? Precisamente porque, en primer lugar, la revelación del Espíritu Santo debe de ser. Segundo, escudriñar la palabra de Dios. Y tercero, recibirla, creerla y recibirla. Entonces la palabra debe dar efecto. Muy bien. Entonces está entendiendo que debe ejercitarse para el Evangelio, ¿verdad? Pero lo va a hacer ¿a qué? A través de la fe. A través de la fe nos ejercitamos para el Evangelio. Fue una frase que nos dijo el apóstol Pablo. Luego dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, es decir, el Evangelio para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y luego dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Qué tiene que recibir usted? Que el Evangelio es para el tiempo presente, pero también para la vida venidera. ¿Está entendiendo? No como nos los habían dicho alguna vez. El Evangelio le va a servir, hermano, para que usted se vaya al cielo con Dios. No importa que viva pobre toda la vida y viva enfermo y se tenga que ir de un cáncer. Eso no dice la Biblia, dice que es provechoso la piedad o el Evangelio para esta vida, pero también para la venidera, es decir, para cuando usted se va al cielo, pero también aquí. Es más, en el cielo no va a ocupar nada. Pero sí le sirve para que crea a través del Evangelio que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos y usted nazca de nuevo y se vaya al paraíso cuando se vaya a esta tierra. Pero la idea de Dios, que también la piedad o el Evangelio le sirva para el tiempo presente. Es decir, no tiene que estar pobre, ni tiene que estar enfermo, ni tiene que irse de un raite al cielo. Ya sabe cuáles son los raites, ¿verdad? Que Satanás traiga un tráiler y le aplasta la cabeza. ¿Sí está entendiendo el mensaje o no? Más claro, amigos de internet, no puede ser. ¿Cuál es la finalidad que dijo el apóstol Pablo? Ejercítense en eso que les va a servir, que es la palabra que salió de la boca de Dios. Ustedes se ejercitan, la creen en su corazón, la hablan por su boca y sucede, todo lo que digan les será hecho, dijo el Señor Jesús. Entonces sucederá, Marcos 11:23, lo que ahí el Señor Jesús dijo: cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. ¿Dónde duda el ser humano? En su corazón. Ahí viene también, ¿y por qué duda el ser humano? Porque tiene temor, porque no confía en lo que está escrito en su palabra, y otros porque ni siquiera conocen lo que está escrito, y otros porque lo conocen pero tergiversado, trastornado,
sin revelación. Cualquiera que dijera este monte, quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso lo dijo el Señor Jesús, no lo estamos inventando. Muy bien. Es importante entender estas frases. Ejercítense para la piedad. En 2 Corintios capítulo 4 podemos ver un acto de fe. Este acto de fe se le atribuye al Señor Jesucristo. Fue una revelación que se le dio al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Delante del mundo espiritual hay muchas frases, palabras. Hay palabras. Aquí en el mundo espiritual, más bien la manifestación del mundo espiritual, en un gran porcentaje es a través de palabras y pensamientos, o pensamientos y palabras. Dios puede poner un pensamiento, se lo lleva a su corazón y lo habla. Pero también Satanás puede poner un pensamiento, se lo lleva a su corazón y lo habla. ¿Sabía usted? En gran porcentaje la manifestación del mundo espiritual así es. Tanto la celestial de nuestro Padre, la del Espíritu Santo, como también la de demonios y espíritus inmundos. Es también a través de pensamientos, creer usted el pensamiento y hablarlo. ¿Qué es lo que común hemos dicho? Por lo cual viene el temor viene a través de las malas noticias. Ya lo hemos explicado mucho, ya no vamos a dar otra explicación al respecto. Escucha algo en las noticias y usted se lo cree. Y no nada más se lo cree, sino que luego lo habla y luego dice el Señor Jesús, lo que tú digas te será hecho. En el mundo de las tinieblas también, si usted habla muerte continuamente, muerte vendrá a ustedes. Si ustedes hablan continuamente enfermedad, enfermedad vendrá a ustedes. ¿Por qué? Porque están hablando lo que creen, y lo que creen vino de lo que oyeron un día. ¿Me entiende? Por eso no es bueno escuchar las malas noticias. Póngase a ver a Chespirito. Vamos a otro texto bíblico. Bueno, más bien 2 Corintios 4:13. ¿De quién estaba hablando el apóstol Pablo? Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál espíritu de fe debe tener usted? Más bien ya lo tiene. El problema es que no lo ejercita. Teniendo el mismo espíritu de fe, ¿de quién? De aquí está hablando del Señor Jesús. El mismo espíritu de fe. ¿Qué o cómo actuó el espíritu de fe de nuestro Señor Jesús? Dice, conforme a lo que está escrito. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Creyó. Y no nada más creyó, sino que también habló. Alguien que crea algo lo habla. Si usted cree la palabra, usted la va a hablar. Pero si usted cree las malas noticias que vienen del mundo, también lo va a hablar. Pero el espíritu de fe dice y habla lo que está escrito. Está escrito que por la llaga de Jesús somos sanos. Está escrito que somos saciados de larga vida. Está escrito que Jesús hizo pobre para que usted fuera rico. O sea, eso es lo que usted debe de hablar y debe salir por su boca siempre. No debe salir la escasez, la crisis, nada. No, independientemente que suba o baje el dólar, eso no nos debe de afectar a los hijos de Dios, porque nosotros y nuestra declaración de fe debe estar siempre en la confianza de lo que Dios dijo en su palabra. Y Dios nunca habló ruina ahí, ¿me entiende? Para los hijos de Él. ¿Está entendiendo? Entonces, creí, por lo cual hablé. Como está escrito, dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Para recibir al Señor Jesús, ¿qué necesita usted para nacer de nuevo y ser salvo? En primer lugar, creer en su corazón que Jesús murió por usted y Dios lo levantó de entre los muertos, según Romanos 10, 8 al 10. Usted lo cree y luego, conforme lo cree, lo habla y dice, Señor, abro mi corazón, te recibo sobre mi vida, según San Juan 1:12, te recibo
y yo creo que Dios te levantó de entre los muertos espirituales del abismo y creo que soy salvo. Desde ese momento usted pasa de muerte a vida. El espíritu de ustedes se renovará, se hará nuevo, nacerá y se le quitará toda naturaleza de pecado. ¿Qué necesitó? Creer y hablar para ser salvo, ¿verdad? Para ser sano, ¿qué necesita? Necesita solamente creer y hablar con su boca que usted es sano. Y hacer un acto de fe, porque la fe nos lleva a hacer un acto, ¿me entienden? ¿Qué necesita para ser próspero? Creerlo, hablarlo y ponerlo en acción. Si usted cree que siembra y Dios se lo multiplica, ese es un acto de fe. Porque la fe se ve con obras, ¿me entiende? Las obras de la fe, no las obras de la ley, le aclaro. La ley tiene sus obras, pero también la fe tiene su obra. La fe sin obras es totalmente muerta, mi hermano. No puede usted nada más andar hablando sin actuar. No puede decir que es sano si usted habla otras cosas diferentes en la semana. No puede decir, soy sano ahorita aquí el domingo, pero ya pasó el lunes y a lo mejor comienza a creer que no recibió la sanidad. No puede andar deambulando entre dos mentes. Dice Santiago que existen dos mentes: la mente de Cristo establecida a través de la palabra y la mente natural que ustedes tienen y que cada rato les da pensamientos negativos de que no se puede. ¿Sabía que usted fue programado en el origen cuando Dios creó a Adán para no escuchar ni pronunciar la palabra no? ¿Sí sabía? La palabra no existe en el diccionario de Dios. Es decir, no puedo, no tengo, no se puede, no soy sano, no recibo, no creo. No existe el no. En eso fuimos programados con la mente de Cristo, desde el origen de la creación, desde que se creó Adán. Pero sin embargo, el no vino como una consecuencia de la muerte espiritual, de la separación de Dios, del pecado de Adán. Vino el no. El sí se trastornó en un no, exactamente. Entonces vamos a ver, ¿le quedó claro? Usted debe tener el mismo, es más, tiene el mismo espíritu de fe. Pero si no tiene conocimiento, no habrá ninguna manifestación aquí en la tierra del espíritu de fe que ya fue puesto en ustedes. Si usted se unió a Cristo Jesús, dice que se hizo uno con Él. Son el espíritu de usted y el espíritu de Cristo son uno. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. El detalle es que tiene que ser una sola mente con Cristo. Y eso va a depender de conforme usted crea, escuche y conozca la palabra. Entonces vamos a otro texto bíblico. ¿Qué hace Dios en su palabra en Romanos capítulo 4? ¿Qué es la fe? ¿Cómo opera la fe? Muy bien, Romanos 4:17. De los textos anteriores que hemos visto ahorita, la fe, dice el apóstol Pablo, ejercítense para el evangelio. Pero si usted se ejercita en las cosas que no provienen de la palabra de Dios, solamente va a tener como resultado las cosas que no vienen en la palabra. Es decir, en lugar de tener manifestación de bendición, tendrá manifestación de todo lo contrario a la bendición: enfermedad, muerte prematura, pobreza, etcétera. Si usted se ejercita en ¿qué? En el temor, en entender y escuchar las malas noticias, creerlas y hablarlas, entonces usted va a cosechar lo que siembra. Teniendo el mismo espíritu de fe, dice, aprovechando que estamos en el texto anterior, teniendo el mismo espíritu de fe, en 2 Corintios 4:13, vamos a 1 Timoteo capítulo 1, antes de pasar a Romanos capítulo 4, 1 Timoteo 4:1, perdón, 1 Timoteo, ahorita le digo, creo que es el capítulo 1, dice, más bien es 2 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1,
versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y esa palabra cobardía, no sé si alguno trae otra traducción que diga otra cosa. Timidez, ¿cuál es el otro? Cobardía también es miedo, para que me entiendan. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. También puede ser de timidez, de temor, dice también una de las traducciones, no nos ha dado Dios espíritu de temor. Es decir, cuando usted nació de nuevo y recibió a Cristo Jesús, no estableció ni Dios puso en ustedes dentro un espíritu de temor. Dios no lo hizo. Sino, ¿cuál fue el espíritu que nos puso Dios? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién es una persona que tiene dominio propio? Es una persona que no es movido por las circunstancias. No importa lo que la ciencia médica diga en su diagnóstico de lo que usted está pasando. Es alguien inconmovible que dice, independientemente que el diagnóstico sea contrario, yo creo lo que está escrito en su palabra. Jesús es mi sanador. No importa lo que diga la ciencia médica, no importa lo que digan las noticias que el dólar subió. Jesús es mi prosperador y nada me falta. Él suple todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria. Eso es lo que debe prevalecer en ustedes. Es decir, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, para comenzar a hablar cosas de que no puedo, que la crisis está dura, que el trabajo está difícil, que no hay trabajo, que las empresas están cerrando, que la gasolina subió, que las tortillas y los frijoles han subido. ¿Y eso qué? O sea, eso no debe afectar las estadísticas de cómo está la situación económica en el mundo, no debe de afectar a un hijo de Dios. Por eso dice, Él no le dio a usted un espíritu de cobardía, de temor, ni de timidez incluso, sino de poder, de amor y alguien que tiene un dominio propio, que no se deja llevar como las olas del mar de un lado para otro. Alguien inconstante que cree, hoy domingo, porque estamos hablando la palabra, cree que por la llaga de Jesús es sano, pero llega entre semana el dolor y piensan que a lo mejor no fueron sanos. ¿Está entendiendo? Alguien que tiene dominio propio se mantiene como un ancla firme, aferrado a lo que Dios estableció como una promesa de fe, que Él es el sanador y que yo por la llaga de Jesús soy sano. No hay vuelta de hoja, ¿me entiende? Entonces no hemos recibido ese espíritu de temor, de cobardía o de timidez. Al contrario, tenemos el mismo espíritu de fe que estuvo en Cristo Jesús. El mismo espíritu de Jesús vino a unirse a su espíritu. Y usted debe hablar lo que está escrito, mi hermano. Usted debe hablar lo que está escrito. Independientemente de las circunstancias, debe ser inconmovible respecto a lo que está escrito. Entonces, ¿qué hace la fe? Cree, por lo cual habla. ¿Qué hace el temor o la cobardía? También cree y habla las circunstancias de cómo están las estadísticas en el mundo natural, en el sistema del mundo. El sistema del mundo dice que está muy dura la crisis y comienzan los hijos de Dios a hablar lo mismo que dice el mundo. Está dura la crisis. ¿Me entiende? Entonces no debería ser, porque Dios mismo puso un espíritu de fe en ustedes, para que crean y comiencen a hablar lo que está escrito y suceda lo que está escrito. Se dé esa manifestación en la vida de ustedes. El temor hace todo lo contrario, ¿me entiende? El temor ejercitado produce resultados del mundo de las tinieblas. Si usted ejercita el temor y comienza a hablar lo que usted teme, eso le sobrevendrá. Está trayendo el mundo de las tinieblas a través del temor, lo que usted habla de incredulidad, de miedo, etcétera. ¿Qué fue lo que le trajo la catástrofe a Job? El temor que él tenía le trajo la muerte de sus 10 hijos. El temor que me espantaba, dijo Job, me ha acontecido. En Job capítulo 3 lo va a encontrar usted. Job capítulo 3, versículo 25, ahí lo encontrará. Porque el temor que me espantaba me ha venido.
¿Qué es lo que va a venir al ser humano? El temor que él tiene, eso le va a venir. Tenía temor de que me pudiera salir diabetes y constantemente me hacía análisis hasta que me salió el diabetes, porque el temor trajo la enfermedad. No la trajo Dios en primer lugar, para que vea que no es Dios trayendo las enfermedades. La estadística dice que toda mi familia, la herencia familiar, los genes familiares, todos han muerto por diabéticos. Entonces las personas se creen ese gen familiar que viene de generaciones. Se creen que traen todavía la herencia de maldición del diabetes. Y como se la creen, comienzan a hacerse análisis, y como se la creen, empiezan a decir, pues mi padre fue diabético, mi abuelito fue diabético, mi tatarabuelito fue diabético, entonces yo también soy diabético. Y comienzan a hablar, derrota, todo lo que conlleva al mundo de las tinieblas. Eso no debemos hablar, ¿estamos entendiendo? No debe ejercitarse usted en el temor, porque el temor trae la manifestación del mundo de las tinieblas. Primera de Pedro capítulo 5. El temor ejercitado trae como consecuencia la manifestación de Satanás. Primera de Pedro capítulo 5. Dice: el versículo 7, 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué dice otra traducción? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Echando toda ansiedad. ¿Qué es una ansiedad? ¿Qué dice una traducción? Echando toda preocupación. Encomiende a Dios sus preocupaciones. ¿Y qué dice ahí? Muy bien, entonces ansiedad es igual a preocupación. Y preocupación es igual a temor. Y temor es igual a falta de fe. Y falta de fe es igual a falta de confianza en lo que Dios estableció y dijo en su palabra. Entonces usted, ¿qué tiene que echar sobre Jesús? Toda preocupación la tiene que echar sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad o preocupación sobre Él. Incluye todo temor. Tiene que echarlo sobre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué toda preocupación la va a echar sobre Jesús? Porque Él tiene cuidado de usted. ¿Me entiende? Él no lo va a dejar abandonado. Si Él lo salvó, para que no se fuera al infierno, significa que Él Él tiene cuidado para que usted no se muera de una enfermedad, para que me entienda. Él tiene cuidado para que usted no esté pobre. Si Él lo salvó y lo rescató, no fue para que usted se tuviera que morir de un accidente. Hay protección divina en ello. Pero la preocupación, cuando usted no confía en Él y no descansa en Jesús, la preocupación va a traerle una enfermedad. Inclusive las personas que se preocupan mucho y continuamente andan preocupados por sus hijos, por las circunstancias, por las enfermedades, regularmente siempre están con problemas de enfermedad y de otro tipo de problemas. La persona que se preocupa mucho, de antemano, la preocupación es una de las cosas o de las causas de muchas enfermedades. ¿Sabe usted? La muerte prematura inclusive viene por muchas preocupaciones. Una persona que se preocupa se puede enfermar del corazón, ¿sabe usted? Pero cuando usted tiene su confianza en Jesús, no tiene por qué estar preocupado por las circunstancias de lo que suceda. No tiene que estar preocupado si su hijo se va a la escuela. ¿Por qué estar preocupado? ¿Qué le pasará a mi hijo? ¿Cómo estará mi hijo? A lo mejor lo van a agarrar y le van a hacer bullying. ¿Qué pasará con mi hijo? A lo mejor al cruzar la calle lo va a atropellar un carro. El caso es que no se tiene un descanso, ¿me entiende? Pero en Jesús descansamos, porque Él dijo que llevó todas las cargas. Él llevó todas las cargas. Dice, vengan los que están trabajados a mí. Trabajados y cansados significa alguien que esté oprimido, alguien que esté enfermo, alguien que está preocupado. Dice, yo los haré descansar. Pero Jesús ya llevó toda carga, mi hermano. En la cruz del Calvario Él ya llevó todas tinieblas ahí.
Y si Él llevó toda carga, solamente usted la deposita sobre Él y Él se encarga de ustedes, de su vida. No tiene por qué estar preocupado. ¿Qué le pasará a su hijo? No tiene por qué estar pensando. La ansiedad y el estrés, exacto. Él llevó toda ansiedad, todo estrés. Dice que el castigo de la paz de ustedes. ¿Cuál es el castigo de su paz? Que usted ande estresado, preocupado, depresivo o muchas cosas más. Ese castigo que usted está sufriendo, Jesús ya lo llevó. Jesús ya lo llevó. Entonces, deposite sobre Él toda preocupación y Él tiene cuidado. Depositen en Él todas sus preocupaciones, dice la Biblia Latinoamericana 95. Pues Él cuida de ustedes. Es importante entender. Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Dice que Él llevó sus enfermedades. Ahora, ¿el temor qué es? Si el temor es contrario a la fe, el temor es dudar que Jesús llevó la enfermedad. ¿Me entienden lo que produce el temor? El temor le produce una duda si en realidad Jesús llevó o no llevó la enfermedad. El temor es negar que Jesús llevó la enfermedad por ustedes. Eso es temor. El temor es la duda de lo que está escrito. El temor es dudar que lo que está escrito no es verdad, para que me entienda. Eso es temor. Dudar que lo que está escrito no es verdad. Cuando alguien duda si va a poder comer o no el día de mañana, eso es temor. ¿Temor a qué? A lo que está escrito que Él se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. A lo que está escrito que Él llevó, Él llevó toda enfermedad para que usted fuera sanado. En pocas palabras, el temor es la duda de lo que está escrito, si es verdad o no es verdad. Es dudar lo que está escrito, en pocas palabras. Si Isaías 53:4 dice que por la llaga de Jesús usted es sano, que Él llevó la enfermedad, dice el versículo 5 y el 4 de Isaías 53. Y cuando alguien dice, independientemente que se oró o no se oró por él, si alguien dice, yo creo que me voy a mantener con esta enfermedad toda la vida, con el diabetes. Eso es temor, duda a que lo que está escrito en Isaías 53:4-5 no es verdad. Están negando, en pocas palabras, el temor niega lo que está escrito. ¿Qué comeré el día de mañana? ¿Cómo le haré para sobrevivir? Eso es negar lo que dice 2 Corintios 8:9. Lo que dice Filipenses 4:13, 4:19. El Señor suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es negar y dudar lo que está escrito. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el temor a no prosperar financieramente, es negar lo que está en Filipenses 4:19. El Señor suple mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El temor a no prosperar es negar lo que está en 2 Corintios 8:9. El temor a no prosperar es negar lo que está en Romanos 8:17. El temor a prosperar es negar lo que está en 3 Juan 2. Amado, yo sé que seas prosperado en todas las cosas. Es decir, el temor a qué comeré, cómo viviré, cómo vestiré el día de mañana, es negar que el reino de Dios está aquí en la tierra. Dijo el Señor Jesús, busquen el reino de Dios y todo eso será añadido. Mateo 6:33, eso dice el Señor. Muy bien. Y usted encontrará siempre, en pocas palabras, el tener temor a morir en un accidente es negarlo del Salmo 91:1. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. El tener temor a morir de una enfermedad es negar Isaías 53:4-5, como lo dije, pero el temor a morir prematuramente en un accidente es dudar y negar
lo que está escrito en el Salmo 91:1. En pocas palabras, no se cree, aunque tenga abierta la Biblia en el Salmo 91:1, pero si no lo creen, y ese temor puede traer la incredulidad para que usted niegue lo del Salmo 91:1. El temor a morir prematuramente en un accidente es negar Isaías 54:17, que dice: ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? El negar, el decir que va a morir de un paro cardíaco a medianoche, para que despertara, pues ya se estaban durmiendo, para los que estaban roncando. Muy bien, entonces, como dijo el pastor Ignacio, el coche. Muy bien, espero que no me escuche algún día. Bueno, Isaías 54:17, fíjese lo que dice. ¿Ya lo tiene? Isaías 54:17. Si usted cree o tiene temor a morir en un accidente, usted está negando, dudando de lo que se escribió aquí. Isaías 54:17 dice el Espíritu Santo: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada que haya hecho Satanás contra ustedes va a prosperar. ¿Tiene temor a subirse a un avión? Entonces usted está negando Isaías 54:17 y Salmo 91:1. ¿Tiene temor a las altas velocidades? Digo, no estamos promoviendo que ande como un cafre, pero si usted tiene temor a las altas velocidades, es que está negando Isaías 54:17, Salmo 91:1. ¿Tiene temor a la oscuridad? Está negando lo que está escrito de protección divina para ustedes. ¿Tiene temor a las alturas? ¿Tiene temor a las alturas? Si alguno tiene temor a las alturas, está negando también el Salmo 91:1. O el Salmo donde dijo el Señor: a sus ángeles mandará que te cuiden. Usted está negando ese texto bíblico. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es el temor? Como es contrario a la fe, niega lo que está escrito. Pero la fe confirma lo que está escrito. Si usted tiene fe, usted tiene la confirmación de que independientemente podrán caer a su lado 1000 y a su diestra 10,000, pero usted no le llegará la epidemia que viene aquí o que ya está a nivel mundial. Es un ejemplo, no estoy diciendo que va a llegar. ¿Está entendiendo? A usted no le va a dar la gripe aviar, ¿me entiende? Y esa gripe aviar no se lo va a llevar al más allá. Pero si usted tiene temor, la gripe aviar llegará a ustedes. Todo depende de lo que usted crea, en lo que no crea. El temor viene por las noticias, la fe viene por la palabra escrita. La fe es una sustancia, el temor es una sustancia. Así es que hay solución para cada área en lo que usted tiene temor, hay una solución. El temor al fracaso, hay una solución. La mayoría de las personas no emprenden algo por el temor al fracaso, ¿sabe usted? Pero hay una solución para cada temor de los seres humanos. Muchos podrán tener diferente tipo de temores, de acuerdo al conocimiento que ustedes tengan o hayan adquirido, conocimiento sensorial, conocimiento de cosas que están sucediendo en el mundo, ¿me entiende? Usted puede tener diferente tipo de temores. Sin embargo, para cada temor siempre hay una respuesta en la palabra de Dios. Siempre habrá una respuesta. Así es que la fe es una fuerza espiritual, que le quede claro. Es una fuerza espiritual que atrae la fuente de poder, del poder creativo de Dios. Es la sustancia de lo que usted no ve, pero está seguro que vendrá.
Eso es la fe. Es una fuerza espiritual, pero resulta que el temor también es una fuerza espiritual. El temor es una fuerza espiritual. Y hay muchas citas bíblicas en la palabra que van a confirmar que hay una solución para cada tipo de temor que usted pudiese tener. Entonces es importante entender eso. Vamos a terminar el día de hoy con un texto bíblico de Marcos capítulo 6. Hombres que usted los menciona y los escucha en la Biblia, pero que hubo un momento en que tuvieron temor en sus vidas. Marcos capítulo 6, vamos a hablar de los 12 discípulos de Jesús. ¿Fueron hombres valientes o hubo un momento en que tuvieron flaqueza, debilidad y a la vez temor? Pues también para que usted lo vea, que aunque usted lo veía echando demonios ahí, sanando a los enfermos, pero hubo momentos de flaqueza en ellos también. Y con eso no le quiero decir que como ellos hubo momentos de flaqueza, en usted también tiene que haber momentos de flaqueza. No. Lo que le quiero decir es que tomemos ese ejemplo para no caer en esos momentos de flaqueza. Por eso tenemos la sustancia de la palabra de fe. Marcos capítulo 6. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Porque si yo le digo hay momentos de flaqueza, significa que usted también, hermano, tiene que en ciertas circunstancias tener momentos de flaqueza, momentos de tristeza porque las cosas no están saliendo. No, al contrario. Ellos tuvieron poco tiempo para escuchar a Jesús. Y poco tiempo tuvieron después de que el apóstol Pablo, o Jesús habló a través del apóstol Pablo. Pero usted tiene buen tiempo, ya con la revelación de la palabra, le deben de funcionar las cosas. Muy bien, Marcos capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo, el versículo 45. Y la historia es de cuando Jesús caminó sobre el mar, y ya con esa historia terminamos, para que disfrute la rica alimento que preparó mi esposa. Sale muy deliciosa, le hizo para todas las mamás. Muy bien, ya lo tiene. Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra o en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Cuál es la historia? Que sus discípulos se fueron solos en la barca. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué estaba sucediendo? Que sus discípulos, en pocas palabras, estaban pasando un problema y había un viento contrario, ¿no? Y cuando se refiere a viento contrario, pues era un problema, un obstáculo, de diferente forma, ¿no? Obstáculos de enfermedades o lo que sea. Versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y con gran poder y autoridad los discípulos dijeron: fantasma, vete fuera de nuestra vista. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con los discípulos? Viendo a ellos andar sobre el mar a Jesús, pensaron que era un fantasma. ¿Y qué hicieron? Empezaron a gritar como niñas. No sé qué. Al rato me van a regañar en el cielo. No como niñas, no. Empezaron a gritar como hombres asustados. ¿Qué cree que gritarían? Gloria a Dios, es Jesús. No, ellos no saben que era Jesús, creían que era un fantasma. ¿A qué le tuvieron miedo? A los fantasmas. Si usted le tiene miedo a andar a medianoche por aquí por el barrio, a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, no le tenga miedo a los fantasmas, téngale miedo mejor a los cholos.
Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Tuvieron miedo. ¿Cuáles discípulos? El apóstol Pedro, por el cual bajo su sombra sanaban los enfermos. Él pasaba y dice que los enfermos iban sanando, que los tendían ahí en el piso, tendían a los enfermos y iban sanando. ¿Quién más? Ese hombre valiente, el apóstol Juan, un gran hombre de amor que habló sobre el Apocalipsis, que el libro de Juan lo escribió, un gran hombre de fe. También gritó por miedo a los fantasmas, mi hermano. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre ellos y usted? ¿Sabe cuál es la diferencia? Ellos todavía no habían nacido de nuevo en su espíritu. Eran muertos espirituales. A pesar de que andaban con Jesús, a pesar de que echaban fuera demonios porque Cristo les dio autoridad, pero no había Jesús muerto ni había resucitado, por lo tanto no habían nacido de nuevo. Ellos no tenían el espíritu de fe en Cristo Jesús. El que tenía a Cristo Jesús no lo tenían ellos, pero usted sí lo tiene, mi hermano. Usted no debe tener temor a los fantasmas. ¿Qué pasó? Gritaron, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿A qué le tuvieron miedo? Al mundo de las tinieblas. ¿Y quién le tuvieron miedo? A Satanás. ¿Está entendiendo? Porque todos le veían y se turbaron. ¿Qué pasó con ellos? Se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, hijos, yo soy, no teman. ¿Qué les dijo Jesús? No tengan temor. ¿Qué fue lo que sucedió con los discípulos? ¿Qué tuvieron? ¿Por qué gritaron? ¿Se ha dado cuenta que gritaron porque tuvieron miedo? Tuvieron temor. ¿Temor a qué? A el mundo espiritual de las tinieblas, a los fantasmas. Pero Jesús les da la solución. Jesús les dice y les habla: tengan ánimo, yo soy, y dice, no tengan miedo, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aparte de temor había incredulidad. ¿Incredulidad en qué? Si no creyeron que Jesús multiplicó los panes, aunque lo vieron literalmente, vieron la multiplicación de los panes y los peces, aún así, después que lo vieron caminar, no creyeron en la protección divina, en la protección de Jesús, no creyeron. Por eso vino, si hubo incredulidad acerca de los panes, dice, no creyeron en los panes, ¿sí o no dice ahí? ¿Verdad que dice que no creyeron en los panes? Significa que no creyeron tampoco que Jesús podía, o ellos podían echar un demonio fuera. ¿Sí me entiende? Si Jesús multiplicó los panes, ¿ustedes creen que Jesús no los iba a librar de ese fantasma, del supuesto fantasma que creían ellos? Tuvieron temor, tuvieron pavor, tuvieron miedo, es decir, tuvieron, a causa de la incredulidad de ellos, vino el temor. ¿Se ha dado cuenta cómo está totalmente correlacionada la fe y el creer realmente lo que está escrito en su palabra? Está totalmente relacionado con el temor, pero en lo inverso o contrario. Es decir, a alguien que no cree es porque tiene temor, y si tiene temor es porque va a dudar si Dios lo va a proteger de un fantasma. Así es que si ve fantasma, por favor, me lo saluda. Échelos fuera, usted tiene autoridad para echarlos fuera. Así es. Eche fuera un fantasma cada vez que lo ve. Usted tiene autoridad. No tiene por qué venir el fenómeno de los duendes a sus casas. No tiene por qué estar ahí. Usted tiene autoridad sobre ello. Nació de nuevo, échelos fuera en el nombre de Jesús. Todo duende inmundo que anda ahí jugueteando y agarre los juguetes de sus hijos, por favor, échelos fuera. En el nombre de Jesús usted los puede echar fuera. Porque usted es nacido de nuevo y usted no tiene por qué tenerle miedo a Satanás. Es un temor por lo cual los discípulos se manifestó en los discípulos. Tener miedo porque ellos no creían en la protección divina, ¿me entiende? Cuando Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad, aunque eran muertos espirituales, se supone que lo que trajo el temor a ellos fue
el ser muertos espirituales. Pero si usted recibió a Cristo Jesús, el mismo espíritu de fe que estuvo en Cristo Jesús, le hace creer lo que está escrito y le hace hablar lo que está escrito. Está escrito, creí, por lo cual hablé. Si usted dice que el monte, aquella montaña, aquel obstáculo o aquel espíritu inmundo, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que usted cree que será hecho lo que usted dice, todo lo que usted diga, entonces le será hecho, mi hermano. Pero tiene que creerlo primero para que le sea hecho. No nada más es hablar por hablar, es creer y hablar, creer y hablar. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra, porque Él es un Dios que nos dice: no temas. A ustedes les dice Jesús: no teman, soy yo Jesús. Y cada momento les está diciendo: no teman de la crisis financiera, soy yo Jesús. No teman de alguna enfermedad o algún virus que ande circulando en el ambiente. Usted escuche la palabra de Jesús. Tengan ánimo. El Señor Jesús le dice: yo soy. No teman. Yo soy, cuando dice la palabra yo soy, significa yo soy tu sanador. Yo soy tu protector, les dijo en esa historia. Yo soy tu protector. Yo soy tu sanador. No temas a la enfermedad, yo soy tu sanador, el Señor te lo dice. No temas al fracaso en tu empleo o en la empresa que estás iniciando. El Señor te dice: yo soy tu prosperador, no temas. No tenga temor usted a la muerte prematura o accidentes, no tenga temor. El Señor te dice: no temas, yo soy tu protector. Y siempre el Señor te dirá una frase y una palabra dándote testimonio a tu espíritu, dando testimonio de que Él es tu libertador. Señor, creemos en tu palabra, creemos en todo lo que está escrito, Señor, que tú eres nuestro ayudador, nuestro libertador, nuestro sanador. Señor, nada nos falta. Podemos ver que tú suples todas nuestras necesidades conforme al poder de tus riquezas en gloria, Señor Jesús. Por eso venimos a adorarte en esta mañana, a darte honra, Señor. Echamos toda preocupación sobre ti, Señor. Si usted trae una preocupación, dígale: Señor, yo he hecho toda preocupación, toda ansiedad la he hecho sobre ti, Señor, porque no proviene de tu reino. Yo he hecho fuera toda ansiedad, toda preocupación, todo temor, lo he hecho fuera de mi vida. Y, Señor, te lo entrego a ti, te entrego esa carga a ti, Señor. Cualquier circunstancia de lo que esté pasando aquí en la tierra, cualquier circunstancia adversa, Señor, te la entrego a ti, Señor Jesús. Te la entrego a ti, Señor Jesús. Echamos sobre ti toda ansiedad, porque tú tienes cuidado. Tú tienes cuidado de mí, Señor. Echo sobre ti toda enfermedad, porque tú tienes cuidado de mí, Señor. Echo sobre ti, Señor, cualquier cosa de inestabilidad que pueda venir a mi mente, la he hecho sobre ti, Señor. Toda carga tú la llevaste. En el nombre de Jesús, somos más que vencedores en ti, Señor. Hoy desatamos, Señor, la fe que viene por el oír tu palabra, Señor. Declaramos que nuestra mente se renueva por ese poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Declaro que tengo el mismo espíritu de fe. Dígalo. Declaro que tengo el mismo espíritu de fe de Cristo Jesús. Yo creo así como Jesús, y yo hablo
lo que está escrito, así como Jesús. Te doy gracias porque tú no me has dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Declaro que las circunstancias no me mueven respecto a lo que está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús tengo dominio propio, tengo estabilidad emocional conforme a tu palabra, Señor. Ninguna crisis llegará a mi vida. En el nombre de Jesús lo creo por fe, Señor. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, y aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza, has creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra. Creo que Jesús me levantó, ella me levantó. Yo creo en tus promesas, creo que Jesús me levantó, ella me levantó. Yo creo en tu para que yo fuera enriquecido. Escrito está, soy saciado de larga vida sobre la tierra. Escrito está, ninguna arma forjada prospera contra mí. Escrito está, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Le damos toda la gloria a Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Toda la honra al Rey. Gracias, Jesús. El mismo espíritu de fe. Creemos y hablamos tu palabra, Señor. Oh, te damos toda la honra, Jesús. Toda la adoración. Toda la exaltación. Para ti, Rey de Reyes, Señor de señores. Creemos en tu promesa, Rey. Nada nos falta, Señor. Saciados de la abundancia del